Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jessica Ramírez. Soy abogada, soy egresada de la Universidad Nacional de Itapúa. En el ámbito laboral me estoy desempeñando como funcionaria del Poder Judicial, más específicamente en el juzgado de primera instancia, en lo civil y comercial. Hoy quiero hablarles un poco sobre las notificaciones y los principios básicos del mismo. Como primer punto, tenemos que saber que la cédula de notificación siempre tiene un contenido que debemos cumplir, que en el artículo 135 del Código Procesal Civil nos cita. Como primer punto, siempre debe tener el nombre y el apellido de la persona a quienes vamos a notificar y su domicilio, el domicilio denunciado en autos. Nunca podemos poner un domicilio diferente al que se ha denunciado. Siempre tienen que saber que el domicilio tenemos que poner el que se denunció. En el caso de que el abogado venga y te diga, no, se mudó, bueno, entonces tiene que denunciar. Como segundo punto tenemos el proceso en el que se practica, que sería la carátula del juicio. Tiene que estar bien individualizado. Como tercer punto tenemos que tener el juzgado y la secretaría donde se tramita. Como cuarto punto y el más importante, tiene que tener la transcripción de la parte pertinente de la resolución, ya sea una providencia, una sentencia, un auto interlocutorio, una providencia. Como segundo punto, tenemos que saber que esta diligencia es practicada por el ujier notificador. El segundo punto que vamos a tratar es, tenemos la entrega de la cédula al destinatario o al interesado. Tenemos que saber que la cédula se expide en duplicado. Al pie de la cédula siempre el ujier notificador en el momento de diligenciar la misma tiene que poner el día, la hora y el lugar donde se diligenció dicha notificación. También más abajo siempre tienen que saber que el ujier notificador está obligado a preguntarle al destinatario o a la persona que la atiende que si puede firmar al pie del documento junto con él como señal de haber recibido la cédula de notificación, pero con una salvedad de que no está obligado la persona que recibió a firmar. O sea que, pero sí el ujier debe preguntarle. Y en este caso, en el caso de que la persona que haya recibido la cédula se niegue a hacerlo, el ujier deberá constar el motivo del por qué, si le firmó o no le firmó en el acta. Seguimos en el último punto, por ejemplo, ahora tenemos la entrega de la cédula a una persona distinta, cuando no es el destinatario. Entonces, cuando el ujier notificador no encuentra a la persona que va a notificar, lo que debe hacer es entregar la cédula a la persona que le atendió. A veces es en el domicilio real, o sea, en la casa, también puede ser en una oficina, sería un domicilio procesal, también puede ser en un departamento o en un edificio. Siempre tienen que saber cuando el ujier notificador va a notificar en un edificio. Se dará por cumplido cuando el ujier agote todas las instancias para encontrar al destinatario. En el caso de que no le encuentre, debe dejar al encargado. Y cuando el edificio no tiene encargado, entonces va a poder dejar adherido por la puerta del acceso principal al domicilio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el ujier notificador no encuentre a nadie en la casa. Entonces el procedimiento es dejar adherido por el acceso principal al domicilio.
Si es un edificio, lo ideal sería por la puerta del departamento, pero en algunos casos no se puede ingresar al edificio, o sea, hasta los departamentos, entonces se va a adherir por el portón o la puerta del acceso principal al edificio. Entonces, como le dije más arriba, cuando el ujier no encuentra al destinatario, en los casos previstos tenemos una diferencia. En el caso previsto en el artículo 133, en el inciso A y C, que menciona traslado de la demanda y absolución de posiciones. En este caso, cuando el ujier notificador no puede entregar a la persona al destinatario, entonces va a dejar aviso de que va a volver al día siguiente. Pero el aviso es solamente en estos dos casos. Entonces va a dejar el aviso indicando en el mismo el día y la hora en que va a volver. Generalmente es al día siguiente. La hora ya va a depender del ujier notificador. Entonces, y cuando vuelve al día siguiente tienen que saber, en el caso de que la persona le espere al ujier notificador, que generalmente nunca pasa, que no le espera, entonces el ujier va a proceder como más arriba mencionamos. Va a dejar adherido por la puerta del acceso principal al domicilio. Con eso ya se estaría cumpliendo todos los pasos para notificar de forma correcta. También tienen que saber que ante la falta de u omisión de algunos de estos enunciados podrá acarrear a la nulidad de acto jurídico, que eso vamos a estar hablando más adelante.